A kilómetros bajo la superficie del océano, más allá del alcance de la luz solar, existe un entorno que pocos seres humanos han visto directamente. Un mundo dominado por la oscuridad absoluta, el frío extremo y una presión oceánica aplastante. Bienvenidos al abismo, la región más grande y menos explorada de nuestro planeta. En este océano profundo, donde la intuición nos diría que la vida debería ser escasa y diminuta, ocurre algo extraordinario. La vida no solo sobrevive, en algunos casos alcanza tamaños gigantescos. Hablamos de calamares colosales con ojos del tamaño de un plato, medusas que se extienden como velos fantasmales por decenas de metros, crustáceos y peces mucho más grandes que sus equivalentes de aguas superficiales. Este fenómeno, conocido como gigantismo abisal, ha intrigado a científicos durante décadas. ¿Por qué, en uno de los ambientes más inhóspitos del planeta, algunas criaturas no se hacen más pequeñas para conservar energía, sino todo lo contrario, se hacen más grandes? En este episodio de Ciencia Animal TV, nos sumergimos en la biología marina del abismo para comprender cómo la evolución ha moldeado a los gigantes de las profundidades marinas. Acompáñanos en un viaje a un mundo de maravillas biológicas y misterios sin resolver. Para entender el gigantismo abisal, primero debemos comprender el entorno que lo propicia. La zona abisal comienza a unos 4.000 metros de profundidad y se extiende hasta el fondo oceánico, a unos 6.000 metros. Aquí, la luz solar es inexistente. La única luz proviene de la bioluminiscencia, las chispas de vida que algunas criaturas producen por sí mismas. La temperatura del agua ronda los 0 a 4 grados Celsius, apenas por encima del punto de congelación. Y la presión es inmensa. A estas profundidades, la presión puede superar las 600 atmósferas. Es como tener el peso de 50 aviones Jumbo Jet sobre cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. En este contexto, la vida se ha adaptado de maneras asombrosas. Pero, ¿qué impulsa el crecimiento desmesurado? Una de las teorías más aceptadas es la ley de Bergman, adaptada al entorno marino. Originalmente, esta ley postula que dentro de una misma especie de sangre caliente, las poblaciones que viven en climas más fríos tienden a tener cuerpos más grandes. Un cuerpo más grande tiene una menor relación superficie-volumen, lo que le ayuda a conservar el calor de manera más eficiente. Aunque los animales de las profundidades son de sangre fría, el principio de la conservación de energía sigue siendo clave. En las aguas heladas del abismo, un metabolismo más lento es una ventaja. Un cuerpo más grande, con un metabolismo basal más bajo en proporción a su masa, consume energía de forma más eficiente. Esto es crucial en un lugar donde la comida es increíblemente escasa. Pensemos en el isópodo gigante, el Bathynomus giganteus. Este crustáceo, que parece una cochinilla de pesadilla, puede alcanzar hasta 50 centímetros de longitud, mientras que sus parientes de aguas someras apenas miden unos pocos centímetros. Estos carroñeros del fondo marino pueden pasar meses, incluso años, sin comer. Su gran tamaño les permite almacenar una cantidad enorme de energía y sobrevivir a largos periodos de ayuno, mientras esperan que un cadáver de ballena u otro gran animal caiga desde la superficie, un evento conocido como caída de nieve marina. Otra pieza del rompecabezas es la disponibilidad de oxígeno. Aunque pueda parecer contradictorio, las aguas profundas y frías a menudo contienen más oxígeno disuelto que las aguas superficiales más cálidas. Un mayor suministro de oxígeno puede permitir el desarrollo de cuerpos más grandes y sistemas circulatorios más eficientes, facilitando el crecimiento a tamaños que serían insostenibles en otros lugares. Además, está la teoría de la longevidad. En el abismo, el ritmo de la vida se ralentiza. Las bajas temperaturas y el metabolismo lento no solo conservan energía, sino que también prolongan la vida de estas criaturas. Muchos gigantes abisales viven durante décadas o incluso siglos. Por ejemplo, se estima que el tiburón de Groenlandia, que habita en aguas profundas y frías, puede vivir más de 500 años, convirtiéndolo en el vertebrado más longevo conocido. Este largo periodo de vida les da más tiempo para crecer. A diferencia de muchos animales que dejan de crecer al alcanzar la madurez sexual, algunas especies de las profundidades presentan un crecimiento indeterminado, lo que significa que continúan creciendo, aunque a un ritmo muy lento, durante toda su vida. Un animal que vive cientos de años tiene mucho tiempo para alcanzar un tamaño impresionante.
Y por supuesto, no podemos hablar de gigantes sin mencionar la presión. Lejos de ser un impedimento, la presión podría ser un factor que favorece el gran tamaño. Las células de los animales de las profundidades contienen unas moléculas especiales llamadas piezolitos que protegen las proteínas y las membranas celulares del daño causado por la alta presión. Un cuerpo más grande y con más masa puede ser estructuralmente más resistente a la compresión, aunque la fisiología interna es la que realmente hace el trabajo pesado de adaptación. El tamaño también ofrece ventajas evolutivas directas. En la oscuridad total del abismo, ser grande puede ser una excelente estrategia de defensa. Un depredador lo pensará 2 veces antes de atacar a una presa que es significativamente más grande que él. Del mismo modo, un depredador más grande puede cazar una gama más amplia de presas y moverse de manera más eficiente por el vasto océano en busca de alimento. Tomemos como ejemplo al calamar gigante y al calamar colosal. Durante siglos fueron considerados criaturas de leyenda, monstruos marinos que hundían barcos. Hoy sabemos que son reales. El calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni, es el invertebrado más pesado del planeta. Vive en las frías aguas de la Antártida y puede pesar hasta 500 kilogramos. Sus ojos, los más grandes del reino animal, le permiten captar la más mínima bioluminiscencia en la oscuridad para detectar presas o a su principal depredador, el cachalote. La batalla entre estos 2 titanes es uno de los mayores dramas de la naturaleza, que ocurre a miles de metros bajo nuestros pies. Otro ejemplo fascinante es el cangrejo araña japonés. Aunque técnicamente no es un habitante exclusivo del abismo, frecuenta aguas profundas de hasta 600 metros. Con sus patas extendidas, puede medir casi 4 metros, convirtiéndolo en el artrópodo más grande del mundo. Su tamaño es una adaptación a un estilo de vida carroñero, permitiéndole cubrir grandes distancias en el fondo marino en busca de alimento. Sin embargo, el gigantismo abisal no es una regla universal. No todas las criaturas de las profundidades son gigantes. De hecho, muchas son extremadamente pequeñas, un fenómeno conocido como enanismo abisal. La estrategia de hacerse más pequeño para requerir menos recursos también es evolutivamente exitosa. Esto nos muestra que no hay una única solución para sobrevivir en el extremo ambiente del océano profundo. La evolución es un laboratorio de experimentación constante, y el abismo es uno de sus escenarios más fascinantes. La elección entre gigantismo y enanismo parece depender del linaje del animal, su nicho ecológico y la disponibilidad de recursos en su hábitat específico. Los carroñeros, que dependen de grandes pero infrecuentes banquetes, como las caídas de ballenas, tienden al gigantismo, mientras que los organismos que se alimentan de pequeñas partículas de detritus que se hunden lentamente pueden tener más éxito siendo pequeños. Estudiar a estos gigantes no es tarea fácil. La exploración del océano profundo requiere sumergibles robóticos o tripulados de alta tecnología, capaces de soportar la presión aplastante. Cada inmersión es una expedición costosa y compleja, y muchos de estos animales son increíblemente difíciles de encontrar en la inmensidad del océano. A menudo, nuestro conocimiento proviene de especímenes capturados accidentalmente en redes de pesca de arrastre o de individuos que han varado en las costas. A pesar de los desafíos, cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender las reglas que gobiernan la vida en los lugares más remotos de la Tierra. El gigantismo abisal nos recuerda que nuestro planeta está lleno de maravillas que desafían nuestra imaginación. Nos enseña que bajo condiciones extremas, la vida no solo persiste, sino que prospera de maneras espectaculares y a una escala monumental. El abismo sigue siendo la última gran frontera de la exploración en nuestro propio planeta, y sus gigantes, los guardianes silenciosos de sus secretos. Criaturas que nos obligan a reconsiderar los límites de la biología y la increíble capacidad de adaptación de la vida. A medida que la tecnología nos permita adentrarnos más en este mundo oscuro y misterioso, ¿quién sabe qué otros colosos esperan ser descubiertos? En las vastas y enigmáticas profundidades del océano, donde la luz del sol nunca llega y la presión es aplastante, la vida ha evolucionado de maneras que desafían nuestra imaginación. Hoy nos sumergimos en uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos de la biología marina, el gigantismo abisal.
Un mundo donde las criaturas crecen hasta alcanzar proporciones colosales, transformándose en versiones titánicas de sus parientes de aguas superficiales. Imaginen un calamar con ojos del tamaño de un plato, tentáculos que podrían abarcar una habitación y un cuerpo tan grande como un autobús. No es ciencia ficción, es el calamar colosal, uno de los ejemplos más espectaculares de este fenómeno. Pero no está solo. En la oscuridad perpetua encontramos isópodos, parientes lejanos de las cochinillas de jardín, que han crecido hasta alcanzar el tamaño de un balón de fútbol. Medusas que parecen fantasmas gigantescos flotando en la negrura, con campanas de más de 1 metro de diámetro y tentáculos que se extienden por decenas de metros. Gusanos marinos que, en lugar de medir unos pocos centímetros, se convierten en serpientes bioluminiscentes de varios metros de longitud. Este patrón biológico, donde las especies de aguas profundas son significativamente más grandes que sus contrapartes de aguas someras, se manifiesta de varias formas. No se trata solo de una mayor longitud corporal. A menudo también presentan una masa corporal mucho mayor y órganos sensoriales desproporcionadamente grandes, como ojos gigantescos para captar los destellos más tenues de bioluminiscencia en la oscuridad total. El gigantismo abisal ha sido documentado en una impresionante variedad de grupos, desde moluscos y crustáceos hasta cnidarios y anélidos. Cada uno de ellos cuenta una historia evolutiva única, una adaptación prodigiosa a un entorno que parece inhóspito para la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, es crucial entender que el gigantismo abisal no es una ley universal. No todas las criaturas de las profundidades son gigantes, de hecho, muchas siguen siendo diminutas. El gigantismo solo aparece en ciertos linajes, lo que nos indica que no es una respuesta automática a la vida en el abismo, sino el resultado de presiones evolutivas muy específicas y complejas. ¿Por qué algunos grupos crecen desmesuradamente mientras otros no? ¿Qué ventajas ofrece ser un gigante en un mundo de escasez y oscuridad? Para desentrañar este misterio, primero debemos comprender las condiciones extremas que definen el océano profundo. Este es un reino de oscuridad perpetua, temperaturas cercanas al punto de congelación, una presión cientos de veces superior a la de la superficie y, quizás lo más importante, una escasez crónica de alimento. Cada partícula de comida que llega hasta aquí ha viajado un largo camino desde la superficie iluminada por el sol, un fenómeno conocido como nieve marina. Una de las principales teorías para explicar el gigantismo abisal está relacionada con estas duras condiciones. Se conoce como la regla de Berman, originalmente propuesta para animales terrestres. Esta regla sugiere que, dentro de una misma especie o grupo de especies cercanas, los individuos de climas más fríos tienden a ser más grandes. ¿Por qué? Un cuerpo más grande tiene una relación superficie-volumen menor, lo que le permite conservar el calor de manera más eficiente. En las gélidas aguas abisales, donde las temperaturas rondan los 4 grados Celsius, tener un cuerpo grande podría ser una ventaja metabólica crucial. Un metabolismo más lento y eficiente permite a estos gigantes sobrevivir durante largos periodos entre una comida y la siguiente, una habilidad esencial en un entorno donde el próximo bocado es siempre incierto. Pensemos en el isópodo gigante, el Bathynomus giganteus. Este crustáceo es un carroñero oportunista. Puede pasar meses, incluso años, sin comer, esperando pacientemente a que un cadáver de ballena o un pez grande caiga desde las aguas superiores. Cuando finalmente encuentra una fuente de alimento, es capaz de consumir enormes cantidades gracias a su gran tamaño, almacenando energía para el largo ayuno que vendrá después. Su metabolismo lento y su capacidad para soportar largos periodos de inanición son posibles, en parte gracias a su gigantismo. Otra hipótesis fundamental se centra en la presión. A profundidades de miles de metros, la presión hidrostática es inmensa. Podríamos pensar que esto limitaría el crecimiento, pero algunos científicos proponen lo contrario. Se ha sugerido que un mayor tamaño corporal podría, de hecho, conferir una mayor resistencia a esta presión extrema. Células más grandes y un volumen corporal mayor podrían distribuir mejor la presión, aunque los mecanismos exactos detrás de esta adaptación aún son objeto de un intenso debate científico. Además, el tamaño puede ser una ventaja reproductiva. En la inmensa y vacía oscuridad del océano profundo, encontrar pareja es un desafío monumental. Ser más grande puede significar producir más huevos o esperma,
aumentando las posibilidades de éxito reproductivo. Una hembra de mayor tamaño puede gestar crías más grandes y mejor desarrolladas, dándoles una mayor probabilidad de supervivencia en sus primeras y más vulnerables etapas de vida. Esto se conoce como la estrategia de fecundidad, donde el tamaño está directamente ligado a la capacidad de perpetuar la especie. El tamaño también juega un papel crucial en la dinámica depredador-presa. En el abismo, ser grande puede ser la mejor defensa. Un gigante tiene menos depredadores naturales. ¿Qué criatura se atrevería a atacar a un calamar colosal o a un cangrejo araña japonés con una envergadura de patas de casi 4 metros? Al mismo tiempo, ser un depredador gigante permite cazar presas más grandes y raras, ampliando las opciones en un menú generalmente limitado. Los ojos desproporcionadamente grandes del calamar vampiro o del calamar fresa no son solo una curiosidad. Son herramientas de supervivencia altamente especializadas, diseñadas para detectar la más mínima silueta o destello bioluminiscente de una posible presa o de un depredador que se acerca. Explorar el gigantismo abisal es como abrir una ventana a un laboratorio evolutivo que ha estado funcionando durante millones de años, aislado del resto del mundo. Cada gigante de las profundidades es un testimonio de la increíble plasticidad de la vida y su capacidad para prosperar en los entornos más extremos que nuestro planeta puede ofrecer. Desde el cangrejo araña gigante que camina por el lecho marino de Japón hasta los misteriosos gusanos de tubo que florecen alrededor de las fuentes hidrotermales. Estos colosos nos recuerdan cuánto nos queda por descubrir sobre nuestro propio planeta. La investigación sobre este fenómeno continúa, impulsada por avances en la tecnología de vehículos operados a distancia, o ROVs, que nos permiten visitar estos reinos oscuros y observar a sus habitantes en su hábitat natural. Cada nueva inmersión, cada nueva muestra y cada nueva observación nos acerca un poco más a comprender las complejas fuerzas evolutivas que esculpieron a estos magníficos gigantes. El gigantismo abisal no es solo una curiosidad biológica, es una pieza clave en el rompecabezas de la vida en la Tierra. Nos enseña sobre los límites de la fisiología, la eficiencia del metabolismo y las estrategias de supervivencia en condiciones extremas. Es una historia de adaptación, de evolución y de la majestuosidad indómita de la naturaleza. Un recordatorio de que, incluso en la más profunda oscuridad, la vida encuentra una manera no solo de sobrevivir, sino de alcanzar una grandeza asombrosa. Nos sumergimos en uno de los misterios más fascinantes del océano. Cómo la vida no solo sobrevive, sino que prospera bajo una presión que desafía nuestra comprensión. Prepárense para descubrir los secretos de la adaptación corporal en el mundo submarino. Imaginen esto por un momento. Por cada 10 metros que descendemos bajo la superficie del mar, la presión aumenta en una atmósfera completa. Es como si el peso de todo el aire sobre nosotros se duplicara cada 10 metros. Ahora llevemos esa idea a las profundidades extremas que exploramos, como la zona abisal. A 4.000 metros de profundidad, la presión no es de 10 ni de 100 atmósferas. Estamos hablando de más de 400 atmósferas. Para ponerlo en perspectiva, es una fuerza tan inmensa que un ser humano sin protección sería aplastado instantáneamente. Es una presión equivalente a tener 50 aviones jumbo apilados sobre un solo metro cuadrado. Cualquier submarino de construcción convencional implosionaría bajo semejante fuerza. Y, sin embargo, en este entorno aparentemente inhabitable, la vida bulle en formas asombrosas y a menudo gigantescas. ¿Cómo es posible? La respuesta no está en la resistencia, sino en la rendición. A diferencia de nosotros, los animales de las profundidades marinas han evolucionado sin una de nuestras características más definitorias: las cavidades llenas de aire. Nosotros tenemos pulmones, senos paranasales y oídos llenos de aire. Estos espacios son extremadamente vulnerables a los cambios de presión. Cuando un buceador desciende, siente la presión en sus oídos. Si desciende demasiado rápido sin ecualizar, el dolor puede ser insoportable. En las profundidades abisales, cualquier espacio con aire se colapsaría violentamente. Los habitantes de este reino han encontrado una solución brillante. Simplemente no los tienen. Sus cuerpos son fundamentalmente diferentes. No poseen pulmones que puedan ser aplastados ni vejigas natatorias rígidas que puedan implosionar.
En cambio, están compuestos casi en su totalidad por agua y tejidos blandos y flexibles. Piensen en una medusa o un calamar. Sus cuerpos son gelatinosos, maleables y, lo más importante, su interior está a la misma presión que el agua que los rodea. No hay una diferencia de presión entre el interior y el exterior que pueda causar un colapso. Esta es la clave de su supervivencia. La presión externa es contrarrestada por una presión interna igual. Es un equilibrio perfecto. El agua dentro de sus células ejerce una fuerza hacia afuera que es exactamente igual a la fuerza que el océano ejerce hacia adentro. Por lo tanto, el animal ni siquiera siente la presión en el sentido en que nosotros lo haríamos. Para ellos, es simplemente su estado normal de existencia. Sus cuerpos no luchan contra el entorno. Son una extensión de él. Están hechos de la misma sustancia, el agua, que define su mundo. Además, sus estructuras corporales carecen de los esqueletos rígidos y huecos que asociamos con los animales terrestres. Sus huesos, si los tienen, son a menudo cartilaginosos o porosos, permitiendo que el agua a alta presión los impregne sin romperlos. Esta adaptación es una obra maestra de la ingeniería biológica. Han eliminado por completo el punto débil que nos haría vulnerables. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble. Lejos de ser un factor limitante, esta inmensa presión se convierte en un catalizador para el crecimiento. En la superficie, la gravedad y la necesidad de estructuras de soporte rígidas limitan el tamaño que puede alcanzar un organismo. Pero en las profundidades, donde la flotabilidad del agua ayuda a contrarrestar la gravedad y la presión es uniforme en todas las direcciones, las reglas del juego cambian. La presión no limita el crecimiento, lo redefine. Sin la necesidad de invertir energía en pesados esqueletos para soportar su propio peso, estos animales pueden dedicar más recursos a crecer en tamaño. Es por eso que encontramos ejemplos de gigantismo abisal, como el calamar gigante o el isópodo gigante, criaturas que alcanzan proporciones mucho mayores que sus parientes de aguas someras. Sus cuerpos blandos y adaptables pueden expandirse sin el riesgo de un colapso estructural. La presión que aplastaría a otros es, para ellos, la cuna que les permite alcanzar tamaños monumentales. Consideremos la biología celular de estas criaturas. Sus membranas celulares también están especializadas. Contienen moléculas, como ácidos grasos insaturados, que las mantienen fluidas y funcionales bajo una presión que solidificaría las membranas de las células de animales de superficie. Es una adaptación a nivel molecular, una afinación precisa de la bioquímica para operar en condiciones extremas. Cada aspecto de su ser, desde su forma general hasta la composición química de sus células, está diseñado para la vida bajo presión. No están simplemente aguantando las condiciones, están perfectamente optimizados para ellas. Son la prueba viviente de que la vida encuentra un camino, no luchando contra las fuerzas de la naturaleza, sino abrazándolas y adaptándose de maneras que apenas comenzamos a comprender. En el océano profundo, la vulnerabilidad se convierte en fortaleza, y la presión no es una sentencia de muerte, sino el escultor de formas de vida extraordinarias. El hecho de que estos organismos puedan existir, crecer y diversificarse en un ambiente tan hostil nos enseña una lección fundamental sobre la vida misma. La adaptabilidad es la clave suprema para la supervivencia. No se trata de ser el más fuerte en el sentido convencional, sino el más flexible y receptivo al cambio. Los animales de las profundidades no construyeron armaduras más gruesas para resistir la presión. En su lugar, se despojaron de toda rigidez y se volvieron uno con su entorno. Esta estrategia les ha permitido colonizar el hábitat más grande y menos explorado de nuestro planeta. Mientras continuamos explorando estas fronteras desconocidas, cada nueva especie que descubrimos es un testimonio del poder ilimitado de la evolución. Nos recuerdan que las soluciones más elegantes a los problemas más extremos a menudo se encuentran en la simplicidad y la armonía, no en la fuerza bruta. El océano profundo es un universo de maravillas biológicas y apenas hemos arañado la superficie de sus misterios. La próxima vez que miren la vasta extensión del océano, recuerden que debajo de esa superficie tranquila yace un mundo de presión inimaginable y de vida que ha aprendido a bailar con ella en una asombrosa demostración de adaptación.
En las vastas y enigmáticas profundidades de nuestros océanos, donde la luz del sol apenas se atreve a penetrar, nos adentramos en un mundo regido por leyes biológicas completamente distintas a las nuestras. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro viaje, el frío extremo y el metabolismo lento. Imaginen un lugar donde el tiempo parece discurrir a un ritmo diferente. Aquí abajo, a miles de metros bajo la superficie, el agua mantiene una temperatura casi constante, rondando entre los 0 y los 4 grados Celsius. No hay estaciones, no hay olas de calor ni frentes fríos, solo una quietud helada y perpetua. Este frío implacable es una de las fuerzas más poderosas que moldean la vida en el abismo. Para sobrevivir en este congelador natural, los habitantes de las profundidades han desarrollado una adaptación extraordinaria, un metabolismo increíblemente lento. ¿Qué significa esto exactamente? En la superficie, la vida es una carrera frenética. Los animales con metabolismos rápidos queman energía a un ritmo vertiginoso para moverse, cazar y mantenerse calientes. Sus corazones laten con fuerza, sus células se dividen rápidamente y sus vidas, aunque intensas, suelen ser breves. Pero aquí, en el reino del frío, la estrategia es la opuesta. La vida no es una carrera de velocidad, sino un maratón de resistencia. Un metabolismo lento es como poner el motor de la vida en modo de ahorro de energía. El corazón de una criatura abisal puede latir solo unas pocas veces por minuto. La digestión de una sola comida puede llevar días, semanas o incluso meses. Cada caloría se conserva con una eficiencia asombrosa, porque en un entorno donde el alimento es escaso, el desperdicio de energía es sinónimo de muerte. Esta lentitud metabólica tiene consecuencias fascinantes y profundas. La primera y más evidente es el crecimiento. A diferencia de muchos animales terrestres que alcanzan su tamaño máximo y dejan de crecer, muchas especies de las profundidades marinas continúan creciendo durante toda su vida. Un crecimiento lento pero constante, año tras año, década tras década. Esto les permite alcanzar tamaños que serían impensables en ambientes más cálidos y dinámicos. Es el secreto detrás de los calamares gigantes, los cangrejos colosales y los peces que parecen monstruos de leyendas antiguas. No es magia, es biología en cámara lenta. La segunda consecuencia es una longevidad asombrosa. Al reducir la velocidad de todos los procesos biológicos, también se reduce el desgaste celular. El estrés oxidativo, el daño al ADN, todos los procesos que contribuyen al envejecimiento se ralentizan drásticamente. Esto permite que muchas de estas criaturas vivan vidas extraordinariamente largas. Pensemos en el tiburón de Groenlandia, un habitante de las aguas frías y profundas del Atlántico Norte. Se ha descubierto que estos tiburones pueden vivir más de 400 años, convirtiéndolos en los vertebrados más longevos del planeta. Pasan su primer siglo de vida simplemente alcanzando la madurez sexual. Su existencia es un testimonio del poder del frío para extender los límites de la vida, y no están solos. Corales de aguas profundas pueden formar colonias que han vivido durante miles de años, auténticos monumentos vivientes que registran la historia del océano en sus esqueletos. Almejas como la quahog oceánica pueden superar los 500 años. Cada uno de estos organismos es una cápsula del tiempo biológica. Esta vida a cámara lenta también influye en su comportamiento. La caza no es una persecución frenética, sino una estrategia de paciencia. Muchos depredadores abisales son especialistas en la emboscada. Permanecen inmóviles durante horas o días, conservando cada gramo de energía, esperando a que una presa desprevenida se acerque lo suficiente. Utilizan señuelos bioluminiscentes, camuflajes perfectos y una paciencia que desafía nuestra comprensión del tiempo. El frío y la presión del abismo han forjado un ecosistema donde la lentitud es la clave del éxito. Aquí, crecer sin prisa permite alcanzar la grandeza. Vivir despacio permite vivir durante siglos. Es un recordatorio de que la vida en nuestro planeta ha encontrado formas ingeniosas y diversas de prosperar en los entornos más extremos. En el océano profundo, la vida no se detiene, simplemente avanza a su propio ritmo, un ritmo lento, majestuoso y eterno. El sol, motor de la vida en la Tierra, apenas roza la superficie del océano. Sus rayos danzan en las aguas superficiales, alimentando un vibrante ecosistema a través de la fotosíntesis.
Pero a medida que descendemos, la luz se desvanece, y con ella esta fuente primordial de energía. Bienvenidos al océano profundo, un reino de oscuridad perpetua y frío extremo, donde las reglas de la vida son reescritas por la necesidad. Aquí, a miles de metros bajo la superficie, no hay plantas, no hay algas. Entonces, ¿de qué viven sus habitantes? La respuesta flota desde arriba, en un fenómeno poético y vital conocido como nieve marina. No es nieve real, por supuesto. Es una lluvia constante y lenta de detritos orgánicos, restos de plancton, excrementos, cadáveres de criaturas de aguas más someras. Cada partícula es un tesoro de energía, un maná que cae del cielo acuático para sustentar un mundo que de otro modo sería estéril. Esta nieve marina es la base de casi toda la cadena alimentaria abisal. Sin embargo, es una fuente de alimento increíblemente dispersa y poco fiable. Imaginen un desierto donde la comida cae del cielo al azar, en pequeñas cantidades y sin previo aviso. Así es la vida en el fondo del mar. La escasez es la norma, no la excepción. Los organismos que habitan este entorno han tenido que desarrollar adaptaciones extraordinarias para sobrevivir en un banquete que rara vez ocurre. La competencia es feroz, no por territorio, sino por cada caloría que desciende desde el mundo iluminado. En este escenario de privación constante, una estrategia evolutiva ha demostrado ser excepcionalmente exitosa. Crecer, crecer mucho. El gigantismo abisal, la tendencia de algunas especies de las profundidades a alcanzar tamaños mucho mayores que sus parientes de la superficie, no es un capricho de la naturaleza. Es una respuesta brillante a la pregunta más fundamental de la supervivencia: ¿cómo aguantar hasta la próxima comida? Pensemos en el calamar gigante, el isópodo gigante o el cangrejo araña japonés. Estas criaturas, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, son la personificación de esta estrategia. Ser grande en el abismo ofrece ventajas cruciales. Primero, un cuerpo más grande es un almacén de energía más grande. Como una batería de alta capacidad, puede acumular reservas de grasa y nutrientes durante los raros momentos de abundancia, permitiendo al animal sobrevivir durante semanas, meses o incluso más tiempo sin encontrar alimento. Mientras que una criatura pequeña agotaría sus reservas rápidamente, un gigante puede permitirse el lujo de esperar. Esta capacidad de resistir largos periodos de ayuno es, quizás, la ventaja más significativa de todas. El tiempo entre una comida y la siguiente puede ser impredeciblemente largo, y solo aquellos con la resistencia para soportar la hambruna lograrán transmitir sus genes. Además, el tamaño confiere una mayor eficiencia en el movimiento y la caza. Un cuerpo grande y aerodinámico puede desplazarse por la columna de agua con un gasto energético relativamente menor por unidad de masa. Esto significa que pueden cubrir mayores distancias en busca de presas o de la esquiva nieve marina, optimizando sus posibilidades de encontrar sustento. Cuando finalmente localizan una presa, como un pez despistado o incluso el cadáver de una ballena que ha caído al fondo, su tamaño les da una ventaja decisiva. Pueden dominar y consumir presas más grandes, asegurando una ingesta calórica masiva que justifique la larga espera y el gasto energético de la búsqueda. Un isópodo gigante, por ejemplo, puede atiborrarse hasta el punto de apenas poder moverse, una táctica de atracón y ayuno que es esencial para la vida en este entorno de todo o nada. El gigantismo es, en esencia, una apuesta a largo plazo. Por lo tanto, cuando miramos a estas majestuosas y a menudo aterradoras criaturas de las profundidades, no debemos verlas como monstruos o rarezas. Son maestros de la supervivencia, monumentos a la increíble capacidad de adaptación de la vida. Su tamaño no es un signo de exceso, sino de una profunda y elegante lógica evolutiva forjada en las condiciones más extremas de nuestro planeta. En el silencio y la oscuridad del abismo, donde cada migaja de energía cuenta, ser grande no es solo una ventaja, es la diferencia entre la vida y la extinción. Cada uno de estos gigantes es un testimonio viviente de la lucha por la existencia en el lugar más inhóspito de la Tierra. El océano profundo nos enseña que, a veces, para sobrevivir a la escasez, la mejor solución es pensar en grande. Esta adaptación, sin embargo, no está exenta de costos. Un cuerpo grande requiere más energía para mantenerse, incluso en reposo. El metabolismo de estas criaturas gigantes a menudo es increíblemente lento.
una adaptación complementaria para conservar energía. Viven la vida a un ritmo diferente, más pausado, donde el tiempo se mide no en días, sino en oportunidades de alimentación. Su crecimiento también es lento y prolongado, alcanzando su tamaño monumental a lo largo de muchos años, a veces décadas. Esto los hace vulnerables, ya que un ciclo de vida largo significa más tiempo expuesto a los peligros del abismo antes de poder reproducirse. Pero la evolución es un cálculo de riesgos y beneficios, y en el fondo del océano, los beneficios del gigantismo han superado claramente los riesgos para una asombrosa variedad de especies. La próxima vez que piensen en las profundidades oceánicas, no imaginen solo un vacío oscuro y silencioso. Imaginen un campo de batalla evolutivo, un laboratorio natural donde se ponen a prueba los límites de la vida. Imaginen la lenta y grácil caída de la nieve marina, y a los gigantes que esperan pacientemente en la oscuridad, guardianes de un mundo antiguo y misterioso. Su existencia nos recuerda que la vida encuentra un camino en los lugares más insospechados y que las soluciones más ingeniosas a menudo surgen de las mayores adversidades. El tamaño en el abismo es una declaración de resistencia, una obra maestra de la supervivencia tallada por la presión, la oscuridad y el hambre. En las vastas y enigmáticas profundidades del océano, donde la luz del sol nunca llega, la vida ha evolucionado de formas que desafían nuestra imaginación. Hoy, en nuestro viaje a lo desconocido, nos sumergimos en las aguas más oscuras para encontrarnos con una criatura de proporciones legendarias, un verdadero titán de las profundidades, el calamar colosal. Este no es solo un cuento de monstruos marinos, es la historia de una adaptación extraordinaria, donde el tamaño es la clave para la supervivencia. El calamar colosal, cuyo nombre científico es Mesonychoteuthis hamiltoni, es el invertebrado más grande del planeta. Imaginen un animal que puede extenderse más de 10 metros de longitud, tan largo como un autobús escolar. Su cuerpo masivo, una proeza de la evolución, lo convierte en uno de los ejemplos más fascinantes de lo que llamamos gigantismo abisal. Pero, ¿por qué crecer tanto en un entorno tan extremo? La respuesta, como casi siempre en la naturaleza, es una obra maestra de eficiencia. A miles de metros bajo la superficie, la presión es aplastante y la comida escasa. En este mundo de oscuridad perpetua, cada encuentro es crucial. El calamar colosal ha perfeccionado su diseño para dominar este reino, y su arma secreta más impresionante no son sus tentáculos armados con ganchos giratorios, sino sus sentidos. Específicamente, sus ojos. Los ojos del calamar colosal son los más grandes de todo el reino animal. Con un diámetro que puede alcanzar los 27 centímetros, son tan grandes como un plato de comida. Podríamos pensar que unos ojos tan enormes le otorgan una visión increíblemente detallada, pero la realidad es mucho más interesante. En la oscuridad total de la zona abisal, la agudeza visual tradicional sirve de poco. No hay imágenes complejas que procesar. En cambio, estos gigantescos globos oculares son detectores de luz ultrasensibles. Su función principal es captar los más tenues destellos en la negrura absoluta. En el océano profundo, muchas criaturas producen su propia luz a través de un fenómeno llamado bioluminiscencia. Son destellos, pulsos y resplandores que actúan como señales en la oscuridad. Para el calamar colosal, estos destellos pueden significar dos cosas: una posible comida o un peligro inminente. Un pez bioluminiscente podría ser su próxima cena, pero un destello más grande y en movimiento podría delatar la presencia de su único depredador natural conocido, el cachalote. Cuando un cachalote se sumerge en busca de alimento, perturba a miles de pequeños organismos bioluminiscentes que se iluminan a su paso, creando una estela fantasmal en el agua. Los gigantescos ojos del calamar colosal están perfectamente diseñados para detectar esta sutil perturbación a una gran distancia. Ver primero esta estela luminosa le da al calamar una ventaja crucial, unos segundos preciosos para intentar una evasión, para desaparecer en la oscuridad antes de que el depredador se acerque demasiado. Así, estos ojos monumentales no son para ver mejor en el sentido humano, sino para ver antes. En un mundo donde el primer movimiento determina quién vive y quién muere, esta capacidad es la diferencia entre la vida y la muerte.
El tamaño de los ojos no es un capricho de la naturaleza, sino una adaptación sensorial altamente especializada. Un ojo más grande puede capturar más fotones, esas partículas de luz, por muy escasos que sean. Es una cuestión de física simple aplicada a la supervivencia extrema. Pero el gigantismo del calamar no se limita a sus ojos. Su enorme cuerpo le proporciona la fuerza necesaria para enfrentarse a presas considerables y defenderse de los ataques. Su metabolismo, adaptado a las bajas temperaturas y la escasez de oxígeno, le permite conservar energía, moviéndose con una lentitud majestuosa hasta que llega el momento de atacar o huir con una explosión de velocidad, propulsándose a chorro. Estudiar al calamar colosal es increíblemente difícil. Viven a profundidades que apenas podemos alcanzar, y la mayoría de lo que sabemos proviene de especímenes capturados accidentalmente en redes de pesca o encontrados en el estómago de cachalotes. Cada nuevo ejemplar es un tesoro científico que nos desvela un poco más sobre cómo la vida puede prosperar en las condiciones más hostiles de nuestro planeta. El calamar colosal nos enseña una lección fundamental sobre la evolución. No siempre se trata de ser el más rápido o el más fuerte en el sentido convencional. A veces se trata de ser el más grande, el más sensible, el que mejor percibe su entorno. En el abismo silencioso y oscuro, donde las reglas del juego son completamente diferentes, el gigantismo no es una anomalía, sino una solución brillante. Es la prueba de que, incluso en los rincones más profundos y olvidados de la Tierra, la vida encuentra caminos asombrosos para florecer. La próxima vez que miren la superficie del océano, recuerden que debajo, en un mundo sin sol, habitan gigantes. Criaturas cuyas enormes dimensiones son el resultado de una carrera armamentística evolutiva, donde ver un simple destello de luz puede ser la hazaña más importante del día. El calamar colosal, con sus ojos del tamaño de un balón, sigue siendo uno de los mayores misterios y maravillas de nuestro planeta azul. Nuestro viaje a las profundidades, un reino de oscuridad perpetua donde las reglas de la vida, tal como las conocemos en la superficie, se reescriben por completo. En nuestro sexto capítulo, nos sumergiremos en el misterioso mundo de las medusas gigantes, criaturas etéreas que desafían los límites de la biología y flotan como fantasmas en el abismo. A diferencia de los animales terrestres o incluso de muchos habitantes marinos, estas medusas carecen de un esqueleto rígido, no tienen huesos que limiten su crecimiento, ni una estructura sólida que dicte su forma final. Entonces, ¿qué les impide crecer hasta el infinito? ¿Qué fuerzas invisibles moldean a estos colosos gelatinosos? Su tamaño, en realidad, está gobernado por una danza delicada entre tres factores fundamentales: la disponibilidad de alimento, la eficiencia de su flotabilidad y la fuerza implacable de las corrientes oceánicas. En un lugar donde la comida escasea, solo los más grandes y eficientes pueden sobrevivir. Imaginen un océano silencioso, una inmensidad de agua negra donde la única luz proviene de los propios seres vivos. En este escenario, el tamaño se convierte en una ventaja evolutiva crucial. Ser más grande significa poder desplegar una red de captura más amplia. Sus largos y numerosos tentáculos, a menudo cubiertos de células urticantes llamadas nematocistos, se convierten en una cortina mortal para cualquier pequeña criatura que se cruce en su camino. Un cuerpo más voluminoso permite abarcar un mayor volumen de agua, aumentando exponencialmente las probabilidades de encontrar y capturar el escaso plancton o los pequeños peces que componen su dieta. Pero la caza no es la única razón por la que el tamaño importa en la oscuridad. Muchas de estas medusas gigantes son maestras de la bioluminiscencia, la capacidad de producir su propia luz. Un cuerpo más grande ofrece un lienzo más amplio para estas exhibiciones luminosas. Pueden crear patrones de luz deslumbrantes, pulsos rítmicos o destellos repentinos que sirven para múltiples propósitos. Podrían estar atrayendo a sus presas como una trampa de luz en la negrura, o quizás se comunican entre sí, enviando señales a través del abismo para el apareamiento. También podrían usar estos destellos como un mecanismo de defensa, un grito de luz para asustar a un depredador o para atraer a un depredador más grande que ataque a su atacante, una estrategia conocida como la alarma de ladrón. En este teatro de luz y sombras, ser un faro viviente más grande y brillante te hace destacar, para bien o para mal.
Y hablando de depredadores, el gigantismo también es una formidable armadura pasiva. En el abismo, muchos depredadores, como los peces con dientes afilados o los calamares, tienen un tamaño limitado. Para ellos, enfrentarse a una masa gelatinosa de varios metros de diámetro es simplemente inviable. Es como intentar morder una nube. La medusa gigante se vuelve demasiado grande para ser una presa fácil. Su mera escala la elimina del menú de la mayoría de los cazadores de las profundidades, asegurando su supervivencia en un entorno donde cada encuentro puede ser el último. Pensemos en la medusa melena de león ártica, Cyanea capillata. Aunque no es estrictamente una especie abisal, es el ejemplo perfecto del potencial de crecimiento de estos animales. Se han registrado ejemplares con una campana de más de 2 metros de diámetro y tentáculos que se extienden hasta 36 metros, más largos que una ballena azul. Ahora, imaginen versiones de estas criaturas adaptadas a la presión aplastante y la oscuridad total del océano profundo. Especies como la Stygiomedusa gigantea, una medusa de color oscuro y aspecto casi extraterrestre, que puede alcanzar hasta 10 metros de longitud. No tiene los típicos tentáculos finos, sino 4 brazos bucales gruesos y carnosos que ondean como sábanas en la corriente. Ver una de estas criaturas en su hábitat natural es una experiencia que redefine nuestra concepción de la vida. Flotan con una gracia ingrávida, impulsándose con contracciones lentas y rítmicas de su campana. Son casi 95% agua, lo que les confiere una flotabilidad casi neutra. Apenas gastan energía para mantenerse a flote, derivando con las corrientes submarinas como si fueran parte del propio océano. Son estructuras vivientes, casi arquitectónicas, que se desplazan en un ballet silencioso y eterno. Su existencia translúcida, a veces casi invisible, es un testimonio de la adaptabilidad de la vida. En un mundo de presiones extremas y recursos limitados, han renunciado a la rigidez y la densidad, abrazando en su lugar la fluidez y la transparencia. Son la encarnación de una estrategia de vida completamente diferente, donde la masa no proviene del músculo y el hueso, sino de la simple y elegante acumulación de agua. Al observarlas, no vemos solo un animal, sino un ecosistema en miniatura. Pequeños crustáceos y peces a menudo buscan refugio entre sus tentáculos, habiendo desarrollado inmunidad a su veneno. Así, la medusa se convierte en una isla viviente, un oasis móvil en el vasto desierto del océano profundo. Estas criaturas nos recuerdan que el gigantismo no siempre se manifiesta en forma de esqueletos colosales o músculos poderosos. En el abismo, puede tomar la forma de una delicada estructura de gelatina, una red viviente que captura la escasa energía del entorno y la transforma en una presencia majestuosa y fantasmal. Son los soberanos silenciosos de las profundidades, los gigantes sin huesos que reinan en un mundo sin sol. Acompáñennos en nuestro próximo capítulo mientras continuamos desvelando los secretos de los habitantes más extraordinarios de nuestro planeta. En las profundidades abisales, donde la luz del sol es un mero recuerdo, habitan criaturas que desafían nuestra imaginación, seres que a primera vista parecen sacados de nuestras peores pesadillas. Pero, ¿por qué nos parecen tan aterradoras? ¿Qué tienen estos animales que nos provocan un miedo tan visceral, tan profundo? Acompáñenme en este viaje a las oscuras fronteras de la biología y la psicología para desentrañar el misterio del terror abisal. Desde una perspectiva puramente humana, estas criaturas nos resultan inquietantes por varias razones muy concretas. La primera, y quizás la más evidente, son sus tamaños desproporcionados. Imaginen un pez con una boca tan grande que podría tragarse a una presa de su mismo tamaño, o un calamar con ojos del tamaño de un plato. Estas proporciones rompen con nuestra experiencia cotidiana del mundo animal. Estamos acostumbrados a una cierta armonía en las formas, a una simetría predecible. Cuando vemos un pez rape con su señuelo luminoso colgando sobre una mandíbula llena de dientes afilados y desproporcionados, nuestro cerebro lo interpreta como una anomalía, algo que no debería existir. Esta ruptura de la norma visual genera una señal de alerta inmediata, una sensación de que algo está fundamentalmente mal. Luego están sus rasgos exagerados. No se trata solo del tamaño, sino de la forma. Dientes que parecen agujas de cristal, tan largos que no caben dentro de la boca y sobresalen como una jaula. Ojos tubulares que solo miran hacia arriba.
esperando la más mínima sombra de una presa en la penumbra. Pieles gelatinosas y translúcidas que revelan órganos internos pulsando en la oscuridad. Estas no son las características familiares de los animales terrestres o de las aguas superficiales. Son adaptaciones extremas a un entorno extremo, pero para nuestro cerebro, programado para reconocer patrones familiares, son simplemente extrañas y amenazantes. La evolución en las profundidades es un escultor sin piedad, y sus obras maestras a menudo nos resultan grotescas. Finalmente, está su apariencia completamente ajena a nuestro entorno. Son, en esencia, alienígenas en nuestro propio planeta. Viven en un mundo sin luz, con una presión aplastante y temperaturas heladas. Sus cuerpos han evolucionado para prosperar en condiciones que nos matarían en un instante. Esta otredad, esta sensación de que pertenecen a un reino completamente diferente, activa nuestros miedos más primarios a lo desconocido. Lo que no entendemos, a menudo lo tememos. Y pocas cosas son tan incomprensibles para nosotros como la vida en la zona abisal. Sus formas extrañas, sus colores bioluminiscentes parpadeando en la negrura total, todo contribuye a una imagen de un mundo hostil y poblado por monstruos. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa y cambiar de perspectiva. Dejemos atrás nuestros miedos humanos y pongámonos las gafas de la ciencia. En términos científicos, estas criaturas no son monstruos. No hay nada monstruoso en ellas. Son organismos perfectamente, y debo decir, maravillosamente adaptados a su entorno. Cada rasgo que a nosotros nos parece aterrador es, en realidad, una solución brillante a un problema de supervivencia extremo. Pensemos de nuevo en el pez rape. Esa mandíbula enorme y esos dientes afilados no son un capricho del terror. En un lugar donde la comida es increíblemente escasa, no puedes permitirte el lujo de que una presa se escape. La boca gigante asegura que cualquier cosa que muerda se quede atrapada. El señuelo luminoso, esa pequeña linterna biológica, no es un adorno siniestro. Es una herramienta de caza de una eficiencia asombrosa, atrayendo a presas curiosas directamente hacia la muerte en un desierto oscuro. Es el equivalente a un pescador con la mejor caña y el cebo más irresistible. ¿Y qué hay de los calamares gigantes con esos ojos desproporcionados? En la zona crepuscular, donde la más mínima partícula de luz es valiosa, unos ojos enormes son esenciales. Les permiten detectar la silueta de una presa o de un depredador a una distancia mucho mayor. No son ojos para inspirar miedo, son ventanas a la supervivencia. La piel transparente o gelatinosa de muchos peces abisales es otra adaptación ingeniosa. En un mundo sin escondites, ser casi invisible es la mejor forma de camuflaje. Su cuerpo, que a nosotros nos parece frágil y extraño, está perfectamente diseñado para soportar presiones que aplastarían un submarino nuclear. Aquí radica la lección fundamental de la biología evolutiva. La evolución no diseña para la belleza, ni tampoco para el terror, al menos no desde nuestra perspectiva. La evolución diseña para la eficiencia. La selección natural es el proceso más pragmático que existe. No le importa si un rasgo nos parece bonito o feo, agradable o aterrador. La única pregunta que importa es: ¿ayuda este rasgo al organismo a sobrevivir y reproducirse en su entorno? Si la respuesta es sí, ese rasgo se mantendrá y se perfeccionará a lo largo de millones de años. Lo que nosotros percibimos como monstruosidad es en realidad un testimonio de la increíble creatividad de la vida. Es la prueba de que, sin importar cuán hostil o extremo sea un entorno, la vida encuentra una manera. Las criaturas de las profundidades no son villanos de una película de terror, son supervivientes, son pioneros, son la prueba viviente de que las reglas de la vida son mucho más extrañas y maravillosas de lo que podríamos imaginar. La próxima vez que vean la imagen de un pez víbora o un calamar vampiro, intenten mirar más allá de la primera impresión de miedo. Intenten ver la historia de millones de años de adaptación escrita en su cuerpo. Vean la solución ingeniosa en lugar del problema aterrador. Vean la eficiencia en lugar de la fealdad. Porque al hacerlo, no solo entenderemos mejor a estas fascinantes criaturas, sino que también entenderemos algo más profundo sobre la naturaleza de la vida misma y nuestro propio lugar en ella. Nuestro miedo es solo un reflejo de nuestra propia ignorancia sobre un mundo que apenas comenzamos a explorar. Un mundo donde la eficiencia es la única belleza que importa.
Hemos viajado a través de cañones submarinos y llanuras abisales, encontrando criaturas que parecen sacadas de mitos y leyendas. Pero estos gigantes del abismo, desde el calamar colosal hasta el isópodo gigante, no son monstruos de fantasía. Son el resultado de millones de años de evolución en uno de los entornos más extremos y hostiles de nuestro planeta. Cada criatura que hemos observado es una obra maestra de la adaptación. El gigantismo abisal, este fenómeno que nos fascina y desconcierta, no es una anomalía ni un error de la naturaleza. Es una estrategia de supervivencia brillante. En un mundo definido por una presión aplastante, un frío glacial, una oscuridad perpetua y una escasez constante de alimento, ser grande ofrece ventajas decisivas. Un cuerpo más grande es más eficiente metabólicamente, capaz de almacenar energía durante largos periodos de hambruna. Permite recorrer mayores distancias en busca de alimento o pareja y ofrece una defensa formidable contra los pocos depredadores que acechan en las sombras. La baja temperatura ralentiza los procesos biológicos, permitiendo un crecimiento más lento pero continuo a lo largo de vidas extraordinariamente largas. El calamar gigante, con ojos del tamaño de un plato, no los tiene para admirar el paisaje, sino para detectar la más mínima bioluminiscencia en la oscuridad total, la chispa de vida que podría significar su próxima comida o la advertencia de un cachalote en casa. El cangrejo araña japonés con sus patas que se extienden por metros no es torpe, es un caminante delicado y eficiente, capaz de cubrir vastas extensiones del lecho marino con un mínimo gasto de energía sondeando la arena en busca de carroña. Y el isópodo gigante, ese acorazado del fondo marino, es un testimonio viviente de la paciencia evolutiva, capaz de ayunar durante años esperando pacientemente a que un festín como el cadáver de una ballena caiga desde el mundo de la luz. Estas adaptaciones no surgieron de la noche a la mañana. Son el producto de una selección natural implacable, donde solo las soluciones más ingeniosas perduran. La presión que pulverizaría un submarino militar es para estas criaturas simplemente su hogar. El frío que congelaría a cualquier ser de la superficie es el ritmo al que late su vida. La oscuridad es el lienzo sobre el cual pintan con sus propias luces, usando la bioluminiscencia para atraer presas, confundir a depredadores o comunicarse en un lenguaje secreto de luz. Pero nuestra exploración de este universo submarino apenas ha comenzado. Se estima que hemos explorado menos del 5% de nuestros océanos. Cada inmersión con un vehículo operado a distancia, cada nueva muestra recogida del lecho marino, revela especies y comportamientos nunca antes vistos. Estamos en la era dorada del descubrimiento oceánico, y los misterios que quedan por resolver son inmensos. ¿Qué otros gigantes esperan ser descubiertos en las fosas más profundas? ¿Qué mecanismos genéticos exactos desencadenan el gigantismo abisal? ¿Cómo afectará el cambio climático y la actividad humana a estos ecosistemas tan frágiles y remotos? La contaminación, la pesca de arrastre de profundidad y la minería submarina son amenazas reales que se ciernen sobre este mundo oculto. Estos gigantes, que han sobrevivido a las presiones más extremas de la naturaleza durante eones, son ahora vulnerables a las nuestras. Su lento crecimiento y su baja tasa de reproducción los hacen especialmente susceptibles a las perturbaciones. Proteger el océano profundo no es solo una cuestión de conservar la biodiversidad, es una cuestión de preservar las respuestas a preguntas que apenas hemos comenzado a formular. Es proteger un archivo viviente de la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Mientras la ciencia continúa desarrollando nuevas tecnologías para perforar el velo de la profundidad, una verdad fundamental se vuelve cada vez más evidente y poderosa. El océano no es una barrera, sino un continuo. La vida en la superficie y la vida en el abismo están intrínsecamente conectadas. Los nutrientes que caen desde arriba alimentan a las comunidades de abajo, y los procesos que ocurren en las profundidades influyen en los ciclos globales que regulan nuestro clima y la química de nuestros mares. Ignorar el océano profundo es ignorar una parte fundamental de lo que hace que nuestro planeta sea habitable. Nuestra fascinación por los gigantes del abismo es, en esencia, un reflejo de nuestra propia curiosidad sobre los límites de la vida y nuestro lugar en el universo. Nos recuerdan que la vida es tenaz, adaptable y a menudo mucho más extraña y maravillosa de lo que podríamos concebir.
Nos enseñan que incluso en las condiciones más adversas, la belleza y la complejidad pueden florecer. El viaje a las profundidades es un viaje hacia lo desconocido, pero también es un viaje hacia el autodescubrimiento. Cada criatura que encontramos nos cuenta una historia sobre la resiliencia y la maravilla de la evolución. Y a medida que continuamos descendiendo, a medida que la presión aumenta y la luz se desvanece por completo, no encontramos un vacío estéril. Encontramos un universo vibrante de gigantes silenciosos. Y confirmamos una y otra vez la misma lección asombrosa. Cuanto más profundo vamos, más extraordinaria se vuelve la vida. Gracias por acompañarnos en esta increíble expedición a las profundidades. El océano todavía guarda innumerables secretos. Si te apasiona el misterio y la maravilla de nuestro planeta, tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. La próxima aventura está a punto de comenzar. Hasta entonces, sigue explorando.